En este video vamos a estar haciendo las actividades acuáticas más divertidas del mundo. Y las vamos a grabar en primera persona para que tú puedas sentir como que estás allí con nosotros haciendo todas las actividades. Este video va a ser como un ranking. Vamos a ir desde la actividad que menos nos divirtió hasta la que más nos divirtió. Así que a medida que transcurre este video se va a ir poniendo cada vez más divertido. Los parques de camas elásticas y las piscinas son dos de las atracciones más populares y divertidas que existen. Pero ¿qué sucedería si los combináramos los dos? Respuesta: una cama elástica flotante sobre el agua. Me da igual quién seas, si te montas en esta cosa te vas a divertir. Ahí nos tenías dando saltos, haciendo piruetas, pero lo más divertido no está en solo saltar, sino en hacer luchas. En este momento estoy en el campo de batalla frente a Javier y el primero que tumbe al otro al agua será el ganador. Nosotros fuimos de los que crecimos viendo lucha libre, nos gustaba muchísimo. Conocíamos a todos los luchadores y también conocíamos todos los movimientos que hacían para ganar los combates. Uno de mis luchadores favoritos era Rey Mysterio, un luchador mexicano que era el más pequeño de la lucha libre, pero también era uno de los más poderosos. Muchos de los increíbles movimientos que están viendo en esta pelea están basados en Rey Mysterio. Aunque mi favorito siempre fue John Cena. De pronto Javier me hizo el caballito, fue muy humillante. ¡Javier, suéltame! ¡El tipo dando el césped! ¡Toma mi pie! ¡Toma mi pie en tu boca! ¡Golpe bajo! Quiero que veas esta carita, es muy linda. Espera un momento, me va a decir algo. ¿En serio? Ella me acaba de decir que te suscribas y que le des a like a este video. No lo digo yo, lo dice el perro. Además, si te suscribes, cuando estés aburrido, puedes entrar a YouTube. YouTube te va a recomendar nuestros videos y los vas a ver y eso va a hacer que ya no estés más aburrido. El fútbol por sí solo es un deporte súper divertido para jugar, tanto así que es el más popular del mundo. Pero imagínate jugar fútbol en el agua. Y cuando digo en el agua, no me refiero a dentro del agua. Eso sería waterpolo, que es un deporte. Estoy hablando de fútbol arriba del agua. Para eso vinimos a esta cancha de fútbol flotante y se siente súper extraño correr por encima de este campo porque se deforma con cada paso y te das cuenta de que realmente estás jugando fútbol arriba del agua. ¡Se fue, mano! ¡A tiempo de saludarla! Esto es una experiencia realmente mágica, se siente súper diferente. Es como cuando en un videojuego te permiten elegir el escenario y eliges el que te parezca más épico. Si tuviese que describirlo, diría que es incluso más divertido de lo que se ve. Y esto que vemos aquí logra mantenerse sobre el agua porque es una plataforma que está formada de un montón de cubos que están llenos de aire por dentro y están encajados los unos con los otros, creando así una pista de fútbol. Si quieres hacer algo divertido luego de ver este video, te tengo una idea. Puedes intentar hablar con personas random de todo el mundo y tratar de hacerte amigo de ellas. Esto lo puedes lograr en la app de Project Z, con la función que se llama Meet, y a nosotros nos gustaría poder hablar contigo. Así que si quieres que compartamos memes y mensajes, solo debes descargar la app de Project Z, poner nuestro código random cuando te registres. Luego en el buscador busca nuestro círculo llamado Familia Random y estaremos allí compartiendo con todos ustedes. En esta aplicación también vas a poder hacer muchas cosas divertidas, como ver videos divertidos simultáneamente con otras personas. También puedes entrar a chat de voz con muchas personas, hacer juegos de roles y muchas cosas más. Así que ve a descargarla, el link estará aquí abajo. Esto que están viendo aquí es una pared de escalar gigante que flota sobre el agua. Vamos a ver entre Javier y yo quién logra escalar esta cosa más rápido. Y la verdad es que qué suerte que esto está sobre el agua. Si te caes desde esa altura, más te vale que haya agua abajo, porque si no morirías. ¡Ey, ey! ¡Esa es trampa! ¡No, no! Y ahora toca una de las partes más divertidas. Hay que saltar en caída libre desde esta cosa súper alta hasta el agua. Brother, saltar desde aquí da miedo. Por supuesto que da miedo, por eso es que tienen que hacerlo. Javier, esto es un salto de fe. Hay que hacerlo agarrados de la mano. Ok, salto de hermanos. Tengo que decir que en este video quizás no se aprecia tanto, pero esta cosa es realmente alta y la mayoría de las personas que subían hasta allí arriba no se atrevían a saltar. Así que a pesar de que teníamos muchísimo miedo, dijimos hay que hacerlo. 1, 2, 3.
¿Cómo te sentiste? ¡Qué miedo! Ahora mismo vamos a hacer una de las actividades acuáticas más divertidas que existen en este mundo. Tengo demasiado frío, pero hay que hacerlo. Todo sea por una buena causa. Vamos a volar sobre el agua como si fuéramos Iron Man. Y para hacer esto vamos a utilizar una de estas tablas que se llaman flyboard. La forma en la que funciona esto es con una moto de agua deportiva que envía agua a toda velocidad por una manguera que llega a esta tabla y luego sale por estos tubos a toda presión, y esto te dispara hacia arriba y hace que literalmente vuele sobre el agua. ¡Es Tony Stark en la vida real! Tengo que decir que esta cosa me parece muy poco común. He visto que muy pocas personas lo hacen y para nosotros fue realmente complicado conseguir a alguien que tuviese una de estas y que nos la prestara para hacer este video. Esta cosa se ve absurda, parece algo del futuro. Literalmente nos vemos como superhéroes montados en esas cosas. Vean eso, parecemos el Duende Verde. Al principio es muy complicado mantener el equilibrio. Es este tipo de cosas que se ven más fácil de lo que realmente son. Necesitas muchísimo equilibrio para estar allí montado. Luego de hacerlo un rato nos dimos cuenta de que esto no solo nos hacía liberar muchísima adrenalina, sino que además nos estaba haciendo ejercitarnos muchísimo, porque hay que hacer mucha fuerza con las piernas para no caerse. Y créeme que no quieren caerse de esta cosa, porque a pesar de que caes en agua, cuando te caes de esta cosa no sueles caer muy bien. Literalmente caes de espalda o de panzazo y de una altura bastante considerable. Sí tengo que confesarles que me llevé varios golpes muy fuertes. Lo mejor del día fue cuando Javier intentó hacer esto. De pronto se montó y vean, comenzó a hacer un baile. Pero hay que admitirlo, luego se aclimató a la tabla y empezó a hacerlo muy bien. Javier me sorprendió. ¿Cómo te sentiste, Bruno? Siento que valió totalmente la pena, aunque cuando estás ahí bien arriba sientes auténtico miedo porque sabes que si te caes te vas a dar un madrazo. Este es un video sobre diversión acuática. Obviamente teníamos que ir a uno de los toboganes de agua más divertidos que existen. No tengo miedo. No tiene miedo, gente. No. Como pueden ver, primero se lanza Javier y al parecer no tiene miedo. Ya estoy listo. ¡Mentira, no estoy listo! ¡No! Ya es mi turno de subir, ustedes van a venir conmigo para que vean esta experiencia en primera persona. Ya estoy empezando a sentir la adrenalina. ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Wow! Algo muy curioso que no sé si lo sabías es que si tuvieses tu lengua totalmente seca no podrías saborear los alimentos. Necesitas líquido en tu boca para que funcione bien. Ok, eso estuvo bastante divertido, pero vayamos a un tobogán un poco más extremo, más rápido. Vamos, Javier. Como siempre, el primero en lanzarse es Javier. Se lanzó con... Allá va. Loco, casi se sale. Vamos con el tobogán amarillo. Súbanse y veamos qué tal está. Y ya que estamos haciendo cosas tan acuáticas, no sé si lo sabías, pero el 70% de nuestro planeta está cubierto por agua. Sin embargo, solo un 3% es agua dulce. Y la mayoría de esa agua, un 2%, está congelada. Bueno, ese tobogán estuvo increíble, pero más increíble fue lo que descubrí lanzándome en ese momento. Descubrí un truco para ir más rápido. El truco está en poner todo tu peso sobre tu espalda de esta forma y despegar el short, porque el short hace mucha fricción y eso te frena. Inténtalo. Es buena, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Vas a agarrar demasiada velocidad. Así que luego de que les compartí mi técnica a Javier y a Bruno, fuimos al siguiente tobogán para que ellos lo probaran. Pero la socorrista que trabajaba en este parque nos dijo que eso era muy mala idea, porque nos podíamos salir volando del tobogán. Bueno, chao. De hecho, en 2015 se reportaron más de 4.000 accidentes en parques acuáticos. Nosotros no queremos ser parte de esos accidentes que han ocurrido en parques acuáticos, así que creo que vamos a tener que descartar esta técnica. Este tobogán estuvo muchísimo mejor que el anterior, más velocidad y más diversión. Y cuando llegamos a tierra firme nos dimos cuenta de que lo que había dicho la chica era cierto. Javier casi se sale del tobogán. Javier,
Bro, casi me salgo. Descubrimos otro truco para ir más rápido en los toboganes de agua y esta técnica es más segura, pero aún así solo la vamos a intentar en toboganes cerrados. Así que vamos con el siguiente, que al parecer es el más rápido que tiene este parque de agua. No hay nada que te Me ahogué en los otros dos. No, creo que se murió. La técnica aquí está en minimizar la fricción que haces con el tobogán, así que mientras menos partes de tu cuerpo lo toquen, mejor. Para esto lo que vamos a hacer es arquear nuestro cuerpo de esta manera y ponemos nuestro peso sobre nuestros talones y la parte de arriba de nuestra espalda. También despegamos los shorts del tobogán porque los shorts nos hacen perder mucha velocidad. Este tobogán fue simplemente divertidísimo. Al principio agarras muchísima velocidad, después llegas a una especie de inodoro y comienzas a dar vuelta como si fueras una caca, pero es precioso. Nunca habría pensado que ser una caca es algo tan divertido. Carga Project Z para que sigamos hablando por allá en el círculo de la familia Random. Y recuerda registrarte utilizando nuestro código RANDOM. Suscríbete.